Muy bien, mis amados hermanos, estaré hablando por algunas semanas, creo yo, sobre el tema de la fe. Esto es muy importante. La semana pasada estuvimos en el libro de Lucas, capítulo 17, del 1 al 8. Quienes no estuvieron la semana pasada podrán refrescar un poquito, o les voy a refrescar, o les voy a informar un poquito sobre lo que vimos la semana pasada. El título de la serie que voy a predicar es sobre la fe, el tema, pero el título de la serie lo he titulado La fe que mueve montañas. Y vimos la semana pasada, bajo el título del mensaje, Aumentanos la fe, en Lucas 17, del 1 al 8. Vimos a Jesús enseñándole a los apóstoles y luego los apóstoles salieron con una petición al Señor y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Tal vez podría ponerme ahí Lucas, hermano, 17, en la pantalla, Lucas 17, el verso 5, ahí está. Después que Jesús habló con ellos y les advirtió acerca de los tropiezos que se dan en la obra de Dios, Él dijo: es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Y luego dijo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Esa está siendo la enseñanza de Jesús. Por eso no podemos despegarnos de la enseñanza que Jesús nos está dando, porque ese es el contexto de lo que estaremos diciendo en el verso 5, aumentanos la fe, porque dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice Jesús, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús aquí? ¿A qué nos está mandando Jesús aquí? A perdonar a la persona que nos ofende. Y luego dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, dice Jesús. No nos alejemos de eso. Esa es la enseñanza de Jesús. La demanda de Jesús es: perdonen. Ustedes como pueblo de Dios, ustedes como seguidores míos, ustedes como discípulos, como cristianos que se hacen llamar, perdonen. Perdonen y vuelvan a perdonar. Y si vuelve a venir la persona, vuelvan a perdonar. 7 veces al día, dice Jesús. Lo cual se nos parece una exageración, pero esa es la grandeza del amor y de la disposición de Dios, de perdonarnos a nosotros también. Porque nosotros vemos que nos están pidiendo que perdonemos y decimos: eso es demasiado. Bueno, pues démosle vuelta al asunto. Dios te perdona a ti. Si el que está mandándonos a perdonar tiene la capacidad esa, imagínense usted, nosotros, qué bendecidos que estamos de saber que tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos, no 7 veces al día, muchísimas más veces, si hemos de venir. ¡Qué bendición! En la oración modelo, el Señor dijo: y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, ahí Jesús nos puso en aprieto, porque está diciendo: Señor, hagamos una cosa, de la manera en que yo perdono a mi prójimo, así perdóname tú a mí. Mira qué tremendo. Y entonces, cuando Jesús les puso este reto, ellos se quedaron calladitos y dijeron, después de meditar un segundo, me imagino yo: Señor, aumentanos la fe. No estamos allí en ese nivel nosotros, de decir que vamos a perdonar a la gente. ¿Cómo podemos perdonar tantas veces si tenemos una fe tan chiquita? Y Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra que vamos a predicar en esta hora. Le ponemos en tus manos la vida de las almas que aún no te conocen, las personas que necesitan ser salvas y no lo son, personas que si murieran hoy irían al infierno seguramente, Señor. Oh Padre, y eso es lo que nos apresura a predicar tu palabra y ponerle seriedad a este mensaje. La urgencia que tenemos es saber, Señor, que hay almas que no te conocen y que van a morir, Señor, y van a ir al infierno. Y van a sufrir por una eternidad en ese infierno porque no te entregaron sus vidas. Y Señor, tú has puesto en nuestros hombros la responsabilidad de predicar. Y tu palabra dice que si no hay predicación, si no se predica el Evangelio, no habrá salvación. Y eso es lo que queremos, Señor. Y te hemos entregado nuestras vidas para predicar tu palabra, para que se salve la mayor cantidad de gente posible. Y el deseo de plantar iglesias es para que sean faros de luz, Señor, que estén constantemente predicando el Evangelio y que constantemente hayan personas que sean salvas. Aún después de que nosotros ya no estemos aquí, queremos que sean lumbreras que quedan, Señor, alumbrando como el lugar oscuro donde están las tinieblas, y que cada iglesia sea un lugar donde la gente pueda venir y encontrarte y encontrar salvación. Te pedimos que bendiga este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que la petición de los apóstoles está directamente ligada a la enseñanza de Jesús en este contexto. El contexto, les aclaro, tal vez alguien dirá que, ¿para qué aclara eso, pastor? ¿Qué es un contexto? El contexto es todo lo que está alrededor de lo que se está diciendo en un momento. Por ejemplo, usted podría decir, ¿cuál es el contexto dentro del cual el pastor Orlando está predicando esta mañana? Bueno, el contexto es la Iglesia Bautista Bíblica, donde nos encontramos, en la ciudad de Gardena, California, Estados Unidos. Ahí está predicando. No estoy en Rusia, ni estoy en Japón. ¿A quién está predicando? Le estoy predicando a personas de primera generación, de inmigrantes. No estoy predicando a segunda generación, ni estoy predicando en inglés, estoy predicando en español a personas de diferentes naciones. México, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, y algunos tal vez nacidos aquí. Ese es el contexto dentro del cual estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando ya como un hombre de 65 años, no soy un muchacho de 30 años, ni de 20, ni de 40. Y todo eso se tiene que considerar. ¿Cuál es el contexto dentro del cual se dice algo? O se está predicando algo, se está enseñando algo. Y el contexto aquí es que Jesús está hablándole a sus discípulos. Y el contexto también fue la pregunta de los apóstoles, o la confesión de los apóstoles al decir, aumentanos la fe. Fue la consecuencia, pues, lógica de lo que Jesús la presión que Jesús les puso en ese momento de decirles, tienen que aprender a perdonar ilimitadamente. No es que vamos a estar contando, mira, esta es la sexta vez que vienes en el día, solo te queda una. No es así. Jesús está hablando de una forma simbólica. Debe ser algo inagotable, tiene que ser algo sin límites, tiene que ser algo, no hay medida. Tenemos que ser, hermanos, que el amor sea lo que nos lleve a perdonar tantas veces como sea posible. Creo que Jesús lo que está diciendo aquí es que tenemos que aprender a ser perdonadores sin límites. Y entonces, ellos dijeron, aumentanos la fe. La semana pasada hablamos qué es la fe, hicimos la pregunta, y la respuesta se encuentra en Hebreos 1:1. Decíamos, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Es la certeza. Tener fe es tener la seguridad de, yo no sé su experiencia de fe, pero mi experiencia de fe me dicen que cuando Dios me ha puesto seguridad en mi corazón, que cuando tengo fe en que algo va a ocurrir, hermano, me pone seguridad en mi corazón de que así van a ser las cosas. Y sucede. No, es que Dios lo va a hacer y lo hace. Pero no es un capricho simplemente. Es un deseo en el corazón. Recuerdo hace años
un amigo mío, su hija, ¿cómo se llamaba esta muchacha? De 15, 16 años. Me dijo él, hermano Rolando, oremos. Mi hijita se me está desviando, se está yendo para otro lado. Ayúdenme a orar para que acepte a Cristo y su vida cambie. Y me acuerdo que yo le dije en ese momento, hagamos una cosa, ayunemos y oremos esta semana, toda la semana, específicamente para que ella se convierta a Cristo. ¿De verdad? Sí, vamos a hacerlo. Yo era como un hijo para él. Y empezamos toda la semana a ayunar. Ayunábamos por mediodía. Yo estaba trabajando y entonces al mediodía, a la hora ya no desayunaba, pues y pasaba toda la noche, pues lógicamente, y pasaba la mañana, y cuando llegaba el mediodía entregaba mi ayuno, algunas veces un poquito más pasado. Y ahí, en ese momento que entregábamos el ayuno, le decía, Señor, te pedimos por Dayanira, se llamaba esa jovencita, por Dayanira. Y ahí este ayuno te lo ofrecemos, Señor, como una ofrenda. Queremos que Dayanira sea salva. Y mire, hermano, cuando llegó el día domingo, pasamos toda la semana en oración. Cuando llegó el día domingo, yo estaba en las primeras bancas porque cantaba con el coro de la iglesia. Y el coro de la iglesia estaba en las primeras 2 bancas porque pasábamos a cantar. Y entonces yo estaba ahí cuando el pastor, Dayanira, llegó ese domingo. Y entonces el hermano también cantaba en el coro y estaba en la par mía. Y entonces cuando el pastor predicó e hizo el llamamiento, nosotros estábamos de espalda y él dijo que el Señor la bendiga. Y la muchacha pasó llorando, en un mar de lágrimas, pasó llorando al frente, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Este hermano, que era un hombre más grande que yo, más fuerte, me agarró la mano, estaba llorando él también. De su hija había aceptado a Cristo. Yo sentí durante la semana una seguridad de que el domingo esta muchacha va a aceptar a Cristo. La fe es la certeza, es la seguridad de las cosas que se esperan. La convicción, la seguridad de las cosas que no se ven. Usted no ve las cosas, las puede ver con los ojos del espíritu, pero no con los ojos físicos. La fe nos lleva a ver lo que aún no ha sucedido. Y eso es la fe, la convicción, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven. En segundo lugar, quiero decirles que la fe es, hermano, un medio de salvación. Es el medio de salvación que Dios usa. Vaya conmigo a Romanos 10, capítulo 9 y 10. Dice, ¿puede ponerlo, hermano? Romanos 10, 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, creer es tener fe, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué seguridad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano. ¿Ya vieron? La fe es el medio que Dios va a usar para que las personas seamos salvas. Mire, son cosas que no pueden explicarse muy bien, pero les compartiré un poco de mi experiencia también de salvación. Yo andaba por malos caminos. Mi cuñada me había dicho, Rolando, necesitas de Dios. Y fui a una iglesia, me invitaron. Y estando en la iglesia, ya les he contado una cantata navideña, etc. Cuando terminó la cantata, en donde se había presentado todo el plan de salvación y toda la vida de Jesús, como desde que nació hasta que murió y se resucitó entre los muertos, el mensaje del Evangelio estaba ahí presente en esa cantata. Entró en mi corazón cuando el pastor pasó al frente e hizo un llamado para si alguien quería aceptar a Cristo.
Hermano, yo quería hacerlo con todo mi corazón, crean. Yo quería pasar, pero no podía. Y yo decía, pero me quería levantar y no podía. Sentía como que alguien me tenía tomado así los hombros y no me dejaba pararme. Y yo quería levantarme. Y le agradezco tanto al pastor que haya insistido. Porque fue un momento, fue una lucha espiritual. Porque hermano, yo andaba mal. Yo andaba en vicio, yo andaba en rebelión, yo andaba en todo lo que usted quiera. El diablo había tomado posesión de mi vida. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente cree que por ir a una iglesia, automáticamente ya somos cristianos. Ni siquiera esta iglesia puede garantizarle eso. Escúcheme, ninguna iglesia, ninguna religión puede garantizarte que ya eres cristiano. El único que te puede garantizar que ya eres cristiano es Cristo mismo. Cuando lo recibes como tu Señor y Salvador personal. Cuando rompes con todo lo que tiene que ver la religiosidad en nuestras vidas. Y yo podría haber dicho, mi abuelo fue fundador de esta iglesia. Yo podría haber dicho eso. Eso no me garantizaba nada. Mis hijas no pueden decir que porque son mis hijas ya son salvas. Tampoco. Es una decisión personal que uno tiene que hacer. Ese día, hermanos, yo sentí que Dios me estaba rompiendo adentro con muchas cosas y que debía de pasar al frente para aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Pero primero, antes de aceptar a Cristo, tenía que arrepentirme de todos mis pecados. Porque hoy se nos invita a recibir a Cristo, pero no se nos habla del arrepentimiento. Hermanos, hemos lastimado a Dios durante toda nuestra vida. Le hemos ofendido con nuestra forma de vida, con nuestros pecados. Dios ha apartado su mirada de nosotros. No hay absolutamente amistad entre nosotros y Dios. No importa si has ido a una iglesia, no importa si has dado un billete grande ahí en las ofrendas, no importa lo que hayas hecho. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si no, ahí andaríamos, oh, yo hice tal cosa, yo di, yo aquí, yo allá, yo levanté un templo, entonces eso no sirve de nada a la hora de la salvación. A la hora de la salvación, hermano, lo único que importa es que tú reconozcas que eres un pecador y que estás condenado al infierno. Mucha gente va a ir con toda religión al infierno. La iglesia, el infierno estará lleno de gente religiosa. ¿Saben por qué? Porque creyeron que su justicia los llevaría a la gloria. Y no, esto no es por obras, ningún tipo de obras. Tiene que ser por la gracia de Jesucristo únicamente. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y allí, hermanos, cuando se nos presenta lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y lo hizo por nosotros los pecadores, ahí es donde nace un chispazo de fe y dice, yo creo eso. Y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que era yo el que tendría que estar en una cruz pagando el precio. Y Él vino y murió por mí. Entregó su vida. El Santo vino a morir por mí. Un simple pecador. Que sigo pecando hasta el día de hoy, lamentablemente, y no me enorgullece de nada. Sigo fracasando ante Él. Así que no puedo decir nunca que ya la tengo hecha. Y que no necesito de Dios para nada. No, absolutamente. Cada día hay que venir arrepentido al Señor, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón y que su gracia continúe cayendo sobre nuestras vidas. Para que sigamos un día más acercándonos a aquel día glorioso cuando Él nos recibirá en su gloria. La fe es el medio de salvación, hermanos. Y déjeme decirle que alguien ha dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, solo dice la Biblia. Alguien ha dicho, creo que fue Calvino o Lutero, uno de ellos, dijo que un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. La Biblia dice que estábamos
estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo te puedes salvar? ¿Cómo te puedes salvar? Si estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso, ni siquiera tenemos la capacidad ya a nivel de teólogos. Dicen, ¿y cómo nace la fe entonces? Si estás muerto. Mire, todo tiene que venir de Dios, hermano. Dios de alguna manera nos da el chispazo para que el muerto reaccione. El muerto reacciona y clama al Señor de alguna manera, reconociendo su condición de pecado y diciendo, como dijo Pedro cuando se hundía en aquel mar, cuando dijo, Señor, sálvame. Y ahí está el Señor extendiendo su mano, toma la mano de Pedro y lo sube a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro estaba caminando sobre las aguas y de pronto empezó a escuchar voces y se empezó a hundir. Y eso le sucede a las personas cuando empezamos a caminar por fe en el Señor, por fe en la palabra de Jesús, porque Pedro estaba caminando por fe en la palabra de Jesús. Él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor estaba caminando sobre las aguas y el Señor le dice, ven. Y Pedro baja y empieza a caminar, hermano, sobre las aguas. Está haciendo algo sobrenatural, eso no lo puede hacer ningún hombre. Pero como Jesús le dijo que lo hiciera, lo hizo. Y él creyó. Y porque creyó, estaba realizándolo. Pero dice la palabra que de pronto él empezó a escuchar otra cosa. No, hombre, pero ¿qué estás haciendo? No, si tú no puedes. No, si tú has sido un fracasado. No, hombre, ¿qué estás yéndote a meter a esa iglesia? Mejor quédate viendo televisión, hombre. ¿Qué estás haciendo allí? Lo que quiere el pastor es sacarte $1 ahí. ¿Quién sabe qué es lo que quiere el pastor? Se van a aprovechar de ti. No, hombre, no vayas. Y entonces Pedro empezó a hundirse. Y como empezó a hundirse, no tuvo más que mirar al Señor y decirle, Señor, sálvame. Y el Señor le tiró la mano. Le tomó la mano y lo sacó. Hermano, la vida de fe, solo así podemos vivir esto. Solo así podremos día a día ir glorificando a Dios en una vida llena de fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que Él es suficiente para salvarnos, que Él puede llevarnos a la gloria, que Él dijo quién era, quien dijo que era. La fe es el medio de salvación. Hoy quiero sumarle que la necesidad de que nuestra fe crezca. Igual como dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos nuestra fe. Esa es la misma petición que nosotros tenemos que hacer hoy. Señor, aumenta nuestra fe. Porque yo no puedo, Señor, simplemente vivir la vida cristiana con un nivel de fe tan bajo. El Señor ahí les dijo, si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, le dirías al monte, desarráigate, se desarraigaría. No dijo que nuestra fe debería limitarse a ser como un granito de mostaza. La fe del creyente debe crecer aún más cada día. Jesús nunca nos puso como límite o como máximo que nuestra fe creciera como un granito de mostaza. Él simplemente dijo, si fuera así tan pequeñita. Así que nuestro deseo tiene que ser, Señor, que crezca aún mucho más que un grano de mostaza. Señor, que abunde nuestra fe de tal manera que no haya límites de ninguna clase. La vida del creyente es como una planta que un día fue sembrada a manera de semilla. Debe ser regada consistentemente para que se llegue a convertir en una planta y llegue a dar frutos. Porque no es que simplemente la planta de sombra, es que debe dar frutos también. Pero no solamente frutos, sino frutos hermosos para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros debía de estar dando frutos, mucho fruto. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto fruto usted está dando?
hace poco les dije, mi meta personal en los próximos 5, 10 o 15 años que Dios me dé. Póngase usted sus metas, porque no sabe cuántos días le quedan. Debemos de crecer. Nuestra fe es necesario que crezca. El apóstol Pedro nos exhorta a crecer en 2 de Pedro 3, 17 al 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire, lo que no sube, cae. Lo que no sube, baja. Si usted no crece, va hacia abajo. Eso así es. Antes bien, dice la palabra, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, dice Pedro. Amén. El escritor a los hebreos también dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué tremendo. Hay un llamado a que el cristiano crezca. Y en este caso estamos hablando es a crecer en fe. Que nuestra fe se desarrolle. ¿Cómo crece la fe del creyente? Me dirá usted, pastor, está bien. Ya llegué a la conclusión que debo crecer, pero ¿cómo crezco? ¿Cómo hago que mi fe crezca? Bueno, dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Necesitamos entonces crecer, necesitamos entonces conocer más de la palabra de Dios. Escuche esto, con esto voy a concluir y es muy importante. La Biblia fue diseñada por Dios con el propósito de que nuestra fe crezca. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea gigante, no pequeña. Escuche, cada historia o declaración que ella nos lleva a conocer, ella nos lleva a conocer mejor a Dios. Cada historia, cada simple historia de la Biblia tiene como propósito que usted conozca mejor a Dios, que su fe crezca. Nos muestra el carácter de Dios y nos lleva a confiar más en Él. Escuche, desde el primer verso de la Biblia, el cual es una declaración, en el principio creó Dios, ¿verdad? Esa es ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios, Génesis 1:1, hasta el amén con el que cierra la Biblia, y amén significa así es. Algunos dicen así sea. Yo escuché a mi pastor que sabía griego hace muchísimos años. Es decir, amén significa no así sea como un deseo, sino un así es, como un martillazo de un juez. ¡Bum! Así es. Y así cierra la Biblia. Así es. Amén. ¡Bum! Un decreto. Dice, desde la misma narración de la creación del hombre en Génesis hasta la visión de Dios dada a Juan en el Apocalipsis, nos conducirán en este propósito de crecimiento de nuestra fe. Hebreos 11 es una especie de salón de la fama de los héroes de la fe. Usted lee Hebreos 11 y yo lo abro y no paro, hermano, de enseñar aquí por las siguientes 2 horas, creo yo. Analizando la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, de todos ellos, de Gedeón, de Abel, todos ellos son mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Pero el propósito de la Biblia, hermanos amados, es que, escuchen, cada pequeña historia conlleva un crecimiento de fe. Cuando usted lee, por ejemplo, aquella mujer que vino
llorando allí atrás a los pies de Jesús y tocó el borde de su vestidura y Jesús dijo, poder salió de mí y ¡bum! La mujer fue sanada de un ensangrentado de 12 largos años. Cuando usted concluye esa historia, usted dice, si Dios sanó a esta mujer porque tuvo fe y vino y tocó el borde del manto de su vestidura, también puede sanar mi problema de salud que yo tengo. Amén. Cuando usted ve allá en el libro de Primera de Reyes o Segunda de Reyes, cuando está una viuda, vemos una viuda y ve que se le llevan a su hijo y que lo van a vender y luego el profeta Eliseo o Elías viene y hace un milagro ahí de aceite y de pan y de harina. Dice que la mujer tuvo para el resto de su vida. Usted dice, ¿y de qué me estoy preocupando yo? ¿De qué me estoy preocupando yo? Como cuando yo fui a pedirle un aumento de 25 centavos más por hora a mi jefe y me dijo, ¿estás loco? ¿Fumaste marihuana o qué? El Señor me llenó mi corazón y yo dije, de aquí en adelante yo nunca jamás le volveré a pedir un aumento de salario a un hombre. De aquí en adelante mis aumentos de salario se los pido a Dios. Porque mi Dios está por encima de este hombre. Y tu fe empieza a crecer. Y empiezas a ver las cosas en otra dimensión. ¿Me comprende? Cada una de las historias de la Biblia, los milagros de multiplicación de los panes y de los peces. Jesús les dijo a los apóstoles, denle ustedes de comer a esta gente, multitud como 15,000 personas. La Biblia habla de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Era una multitud como de 15,000 personas. Cuando usted lee eso, que Jesús les dijo a los apóstoles, denle ustedes de comer, Señor, pero ni cierta cantidad de dinero bastaría para toda esta gente. Denle ustedes de comer. Y miraron para todos lados. ¿Qué hay aquí? Hay un muchachito ahí con unos cuantos pececitos y unos cuantos panes. Señor, mira, esto es todo lo que hay aquí para toda esta gente. Entonces el Señor Jesús tomó y alzando los ojos al cielo, oró y dijo, gracias, Padre. Gracias. Y cuando vinieron a darse cuenta tenían pan y peces para darle de comer a toda esa gente. Cuando usted lee eso, usted dice, y abre su refrigerador y no mira nada y dice, mi Dios pues proveerá conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No voy a preocuparme si hay o no hay para el fin del mes. Ahí va a estar. Ahí va a estar el alimento. Somos así, ¿verdad? Si tenemos fe. Cuando leemos la historia de cómo se abrió el Mar Rojo, y cerca de 2 millones de personas pasaron allí, el mar se abrió. Cuando los fariseos venían, los egipcios venían encima del pueblo de Israel y están atrapados entre el ejército y el mar, no hayan qué hacer. Y ahora para esto nos trajiste, Moisés, para morir aquí atrapado. Le dice el Señor, levanta el bordón, abre ese mar. Mire qué tremendo. Tú abres ese mar, le dice el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Atención, ¿qué tiene usted en su mano? Eso es lo que Dios va a usar, lo que usted tiene en su mano. Abre tú ese mar rojo. Levantó la vara y se abrió el mar rojo. El pueblo pasó. Cuando los egipcios vieron eso y quisieron seguirlos, ahora cierra. Cerró, quedaron ahí enterrados, muertos, los que perseguían al pueblo de Israel. Usted lee eso y dice, ¿quién contra mi Dios? Estoy al lado del vencedor, no del vencido. ¿De qué me preocupo? Y cuando el pueblo está en el desierto, Moisés,
así somos. Moisés, nos trajiste aquí al desierto para que muriéramos de hambre. Aquí no hay nada, Moisés. Un desierto. Póngase usted en lugar de Moisés. Cosa seria, ¿verdad? Si con que su niño le dice, mamá, ¿y qué vamos a comer mañana? Ya está preocupado usted. Y le dice, Señor, de aquí adelante el pueblo me va a apedrear, me va a matar. Ya me tenían amenazado. Señor, ¿qué voy a hacer? Tienen hambre. Tienen sed. No te preocupes, dice el Señor. Ahí te mando las codornices. Le mandó una nube. Cuando miró venía una nube de codornices en el desierto. Empezaron a caer los animales y aquellos a comer. Hasta dice la palabra que cuando el Señor los miró hartándose. Le dio como repulsión de ver al pueblo como animales. Hermano, el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Los voy a matar a todos. Y a ti te voy a dar un pueblo nuevo. Y ahí Moisés dice, no, Señor, no lo haga. ¿Cómo va a hacer eso? Y ahí está bien. Pero el Señor ya estaba decidido. Hermano, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen. Usted dice que es cristiano, desarrolle su fe. Siga desarrollando su fe. Siga desarrollando su fe. Aumente su fe. Porque a medida que aumentamos nuestra fe, vamos viendo que las cosas son posibles. Porque Él es el Dios de lo imposible, mis amados hermanos. Para Él no hay nada imposible. Cuando Él mueve su mano, hermano, las cosas suceden. Escúchame, el problema no es Él, el problema soy yo, que no tengo fe, que no le creo a sus promesas. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. Dice que está parado como poderoso gigante. ¿Ah? Nosotros tenemos que entender la gran necesidad que tenemos de que nuestra fe se desarrolle. Entre más grande está tu fe, menos posibilidades hay de que caigamos, hermanos. Y caer significa dejar de creer en Dios. Si usted dejó de creer en Dios, y le diré, muchos cristianos terminan hasta negando a Dios. ¿Por qué? He escuchado decir, ¿y dónde estaba Dios en medio de esta prueba, en medio de esta situación que estábamos viviendo como familia? ¿Dónde estaba Dios? Le voy a decir dónde estaba Dios, allí. Ahí estaba, cerquita. Tú no lo viste, pero Él estuvo ahí siempre. Dios no se corre a la hora de los problemas nuestros. Dios está más cerca que nunca. ¿Tiene la llave en la mano? Esa es la pregunta. ¿Tiene las llaves en la mano como para abrir la puerta? Y la llave es la fe, hermanos. Es la fe que abre todo tipo de puertas. Todo tipo de puertas. Jesús iba camino a la cruz. Estaba para ser llevado a la cruz. Era entendido el plan de Dios. Debe de morir para que ellos puedan ser salvos. Si tú no mueres, ellos no pueden ser salvos. Tienes que morir crucificado. Jesús ha aceptado el plan de Dios, pero ya cuando está aquí en la tierra, ya cuando el momento se acerca, cuando la presión aumenta, como hombre, le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Seguramente el silencio del Señor le dijo, no, no es posible, hijo. Y Él dice, mas no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Vamos. Y eso se hace en fe. Eso se dice en fe. Se dice, Señor, yo no entiendo por lo que estoy pasando. No te voy a preguntar por qué, te voy a preguntar para qué. ¿Para qué me va a hacer pasar por ahí? Jesús no conoció la muerte.
Él no conocía la muerte, quiero decir. Jesús es el dador de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él no sabía lo que era la muerte. Por primera vez el Hijo de Dios, quien estuvo siempre acompañado de su Padre, ahora iba a experimentar lo que era la muerte. Y por eso cuando Él experimenta la muerte, Él está decidido a experimentar la muerte. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé cómo va a estar eso, pero Padre, yo voy ahí en tus manos. Y se lanza en ese túnel de la muerte. Y si yo no me levanto, ¿qué? No, él tenía fe en que ese Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de poder, lo iba a levantar el tercer día, conforme estaba escrito en la palabra de Dios. Y nuestra fe crece a medida que llegamos a conocer la palabra de Dios y las declaraciones que la palabra de Dios hace constantemente, las cuales yo las hago mías. Había un viejo himno que decía, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es cierto. Cada promesa del Señor es una promesa. Si es verdad, se la hizo a Abraham, se la hizo a Jacob, se la hizo a Daniel, se la hizo. Pero mire, cuando usted la abraza y la hace suya, nadie la arrebata de ahí. Y usted se vuelve indetenible. Y las cosas suceden porque usted las creyó. Mis amados hermanos, quisiera tener un poquito más de tiempo esta mañana para decirle, regresando al contexto original, cuando Jesús dijo, le diría a esta montaña, vete para acá, y se iría, desarráncate, y se arrancaría, se echaría al mar, ¿recuerdan? Si tu fe fuera como un granito de mostaza. Yo le quiero decir algo a usted, hay montañas en tu vida que se tienen que ir, pero que no se han ido por falta de fe. Hay montañas que ya no debían de estar ahí, pero te siguen molestando. Te siguen molestando porque no has tenido la fe para enfrentarlas. Yo le quiero decir que hay montañas. Una montaña puede llamarse adulterio, en sus diferentes formas. Fornicación, pornografía, inmundicia, lascivia. Esa montaña tiene que irse a nuestras vidas si queremos agradar a Dios. Y no se va porque la fe está pequeñita. Aumenta tu comunión con Dios, aumenta tu comunión con la lectura de la Biblia y verás cómo estas montañas empiezan a irse. Idolatría. ¿Usted cree que idolatría solo es irse a arrodillar a una imagen hecha por manos de hombres, de la cual la Biblia habla abundantemente? Van al bosque, dice, cortan un árbol y le dan forma, luego lo ponen allí, se arrodillan delante de él y le dicen, mi Dios eres tú. Dice Isaías, tienen oídos mas no oyen, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan. Qué ridículos son los seres humanos. Después de formar con nuestras propias manos una imagen, vamos y nos arrodillamos. Hechicería, muy ligada a la idolatría, por cierto. Enemistades, pleitos, celos, son montañas que se tienen que ir. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Estoy leyendo Gálatas capítulo 5, verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede decir, tengo religión, pero si estamos en esa lista, no heredaremos el reino de Dios. Así es simple. Mis amados hermanos, la fe nos acercará a Dios. La fe nos llevará a entender quién es Dios realmente. ¿Quién es Dios?
Es alguien que se complace con que me saque la cartera y un poquito de dinero, o le prende una candela, o me arrodille delante de él, o aplauda, o me tire al suelo cayendo después de que alguien me motivó a hacerlo. ¿Quién es Dios? No, Dios es el creador de todas las cosas. Es al que Jesús le llamó Padre. Y que quiere que yo le llame Padre. Que quiere que viva una relación íntima con Él, personal. Es entre Él y yo la cosa. ¿Ven? Miren, hermano, yo a ustedes los amo en el amor del Señor, les sirvo a ustedes lo que pueda. Pero con ustedes o sin ustedes, esto es entre Dios y yo. Y ustedes serán igual. Yo seré el pastor y todo lo que usted quiera, pero yo no lo voy a salvar. Eso es entre usted y Dios. Dios quiere desarrollar una relación con usted personalmente. Mire si es así, que le ha dado de su Espíritu Santo para que usted lo tenga aquí adentro. Y le ha dado la Biblia para que usted la lea. Mira que el pastor les predique. Ya eso es ganancia. La Biblia usted la puede leer personalmente. Y el Espíritu Santo les va a dar la sabiduría de entenderla. ¿Usted qué cree? Dios hizo la Biblia para que la entendiéramos, no para que un grupito por allá la interpretara. No. El que la interprete es el Espíritu Santo. Y le va a dar a usted la sabiduría para que la entienda. Porque el propósito de Dios es que usted nos escribió esta carta para que usted la entienda. No para que no la entienda. Mis amados hermanos, necesitamos la fe en nuestras vidas. Amén. Crezcamos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que le creamos. Mire, Él es un Dios invisible. Este es el punto de la idolatría, hermano. Mire, la idolatría demanda una imagen. La idolatría demanda. La idolatría no es nueva, es viejísima. Demanda una imagen. Nuestro Dios dice: yo soy invisible, no me harás formas de ninguna clase, no te harás imágenes de lo que esté en los cielos, en la tierra, ni bajo la tierra. No quiero que trates con una imagen, dice el Señor. Quiero que trates conmigo, el cual soy invisible. Mire, por eso es que la fe es fundamental. Es fundamental. Por eso aquí usted lo que encuentra es un texto bíblico por ahí. Pero usted aquí no encuentra imágenes de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer es creer en Dios por fe. En el Dios invisible, el cual Moisés lo siguió, como mirando al invisible, dice. Señor, si tú no has de ir con nosotros, yo tampoco quiero ir, dice Moisés. Ahora, fíjense que hay un aspecto interesante. Lo voy a sumar este otro datito de la idolatría. La idolatría demanda que tú te arrodilles delante de la imagen. En Mateo capítulo 4, Satanás le dice al Señor Jesús: si postrado me adorares. ¿Ya vieron? Y Pablo, el apóstol, va más allá y dice que detrás de la idolatría hay un demonio. Mire usted qué terrible. Así que, mis amados hermanos, demanda fe nuestro Señor. Sin fe es imposible agradarme, dice el Señor. Tienes que creer que yo existo, que soy real, que mi palabra es real, que lo que dije desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia va a tener cumplimiento. Por eso nosotros creemos firmemente que Jesucristo volverá, porque volverá por su pueblo. Y te dirán: ¿y en qué se basa usted para asegurar eso? En la palabra de Dios, en lo que Él dijo. Y Él no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, así es y así será. Amén. Que Dios me le bendiga esta mañana. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Y tal vez usted quiere entregarle su vida a Cristo en este momento. Claro que sí. Es un paso de fe que tiene que dar.
Decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que te levantaste entre los muertos al tercer día, que resucitaste y hoy reinas a la diestra del Padre. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Quiero ponerte mi vida en tus manos y quiero que tú te encargues de aquí en adelante de mi vida. Yo te seguiré. Tú dirígeme, yo te seguiré. Yo te obedeceré, Señor. Yo quiero seguirte. Y creo lo que tú has prometido, que un día me llevarás contigo a la gloria. Amén. Si usted cree en Jesucristo en este momento como su Señor y Salvador personal, la Biblia nos ha dicho en Romanos 10 que usted será salvo. Es lo que Dios promete en su palabra. Yo pregunto, ¿habrá alguien que desee ser salvo en esta mañana? Alguien que nunca ha hecho esa decisión por Cristo y ahora quiere hacerlo.